Lo único que sabe hacer un izquierdópata, llámese socialista, progresista, comunista, llámese como se llame, porque al final todos son las mismas porquerías, lo único que saben hacer todos ellos es destruirlo todo por donde pasa. Y por eso vemos que nuestra patria colombiana cada día va de mal en peor desde que llegó un sinvergüenza a mal gobernar a nuestro país, el sinvergüenza y porquería de ser humano llamado Gustavo Petro, un izquierdópata que no sé ni qué será, si será socialista, progresista, comunista. En todo caso, todo eso, vuelvo y repito, es la misma porquería. Y este sinvergüenza está llevando a que nuestro país sea un país fracasado y por eso vemos al sinvergüenza ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dar las siguientes recomendaciones porque este sinvergüenza es igual de porquería a Petro y todos los que pertenecen a este desgobierno del cambio en reversa son iguales de porquerías a Petro. Escuchemos las recomendaciones de este sinvergüenza ministro de Salud. Pero hagamos un ejercicio, no bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa, a ver qué pasa con Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo? En la cerveza con Santo Domingo. Ahora, cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de aval, de Sarmiento. A ver qué pasa con Sarmiento. Si vives de los recursos de nosotros. Santo Domingo vive de la chicha, de la cerveza que tomamos. Yo no tomo, yo soy abstemio, pero de la cerveza que tomamos, de vez en cuando me tomo una cerveza, muy de vez en cuando. Entonces hagamos eso, hagamos esa prueba. No volvamos a tomar gaseosa a ver qué pasa con Ardila Lule. Entonces, es del trabajo de nosotros que se genera la riqueza. Pues eso no lo podemos nosotros olvidar. Entonces lo que hacen muy bien es dividirnos. Aquí unos se creen superiores a nosotros porque de pronto tienen un carro, de pronto lograron tener una casita. Ya esos son ya ellos se sienten ricos, ¿no es cierto? Y se los olvida qué fue lo que tuvieron que sufrir para poder llegar a tener ese carrito, para poder tener esa casa. Ya escuchamos muy bien esas recomendaciones que le da el ministro de Salud a los colombianos, pero él es ministro de Hacienda y economista José Manuel Restrepo no se quedó callado y miremos lo que dice después de haber visto este sinvergüenza dar esas recomendaciones. No se sabe si preocupa más la salud mental del actual ministro de Salud o la salud mental de la nación y del gobierno. Escuchar a un ministro de Salud diciendo que la recomendación es que deberíamos tomar chicha y guarapo en lugar de cerveza, o que deberíamos meter nuestro dinero debajo del colchón, pues es de enorme preocupación. Y es de enorme preocupación porque lo único que refleja esto es casi que una posición cantinflesca en el manejo como se gobierna un país. Un país tiene que manejarse desde el rigor de lo técnico. Tiene que ser consciente de que las decisiones y los mensajes que envían los ministros y los jefes de Estado son relevantes para la población, para una buena mayoría de la población. Esa propuesta de entrada es una propuesta que iría incluso en contravía del desarrollo del país. El ministro es del Tolima. El impuesto a la cerveza le genera más de 100.000 millones de pesos al departamento del Tolima en atención a la salud, en atención a la educación, en atención a necesidades sociales. El impuesto a la cerveza genera más de 6 billones de pesos. Recomendar entonces, por ejemplo, no tomar gaseosas para afectar un sector productivo que es el que genera esa capacidad empresarial es absolutamente absurdo. Pero es una demostración más de un gobierno que ha preferido no gobernar, que ha preferido politizar la sociedad, que ha preferido inyectarle a Colombia el populismo, la polarización, pero sobre todo el odio y el resentimiento como estilo de gobierno. Un gobierno que no va a gobernar de aquí al 7 de agosto del 2026. Digo yo también, afortunadamente, porque no va a seguir cometiendo los errores que ha cometido hasta este momento. Pero lo importante es que reconozcamos el absurdo de este tipo de posiciones. Recomendar, por ejemplo, que el dinero
tiene que quedarse debajo del colchón y no entrar al sistema financiero es no convertir el ahorro en inversión. Y es la demostración de por qué hoy Colombia crece poco y recauda muy poco. De por qué Colombia está viviendo el peor escenario fiscal, la peor crisis fiscal en toda su historia, como resultado del bajo recaudo tributario. Y no podía ser de otra manera, porque es que sin sector privado usted no puede recaudar realmente recursos para la dinámica económica de un país. Pero el aprendizaje más importante de posiciones tan cantinflescas como la del ministro de Salud es que Colombia se merece más, que Colombia necesita más, que Colombia, el 8 de agosto del 2026, necesita personas que la gobiernen con rigor, con esperanza, con capacidad técnica, que la gobiernen con sensatez, que la gobiernen con pragmatismo, que la gobiernen con ideas, con propuestas que permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Los colombianos están cansados del bla, 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 del discurso, porque del discurso no come nadie. Y quieren respuestas, quieren política en acción, quieren decisiones que le permitan responder a esas necesidades del ciudadano. Ese es el escenario al que estamos abocados en 2026. O seguimos en el bla, 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 en el populismo, en la polarización, en la mentira, en el odio, en el resentimiento, o transitamos con unidad a construir esperanza en el futuro de un país que se merece mucho más porque ha construido a lo largo de su historia algo que naturalmente le lleva a reconocer que Colombia es mucho más que estas posiciones.